Miserables, exclamé. No disimulen más tiempo. Confieso el crimen. Arranquen esas tablas. Ahí está, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. El corazón delator, Edgar Allan Poe. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Buscando un Lector Podcast. Soy Mili Garciarena y en este capítulo vamos a hablar de el cuento norteamericano. Bueno, para esta ocasión tengo a un invitado de lujo, un especialista en la literatura norteamericana. Él es Martín Felipe Castañet. Él es doctor en letras y docente en la UNLP. También es editor, es traductor. Escribió las novelas Los cuerpos del verano y Los mantras modernos. También escribió ensayos como Unos ojos recién inaugurados y Minotauro, una odisea de Paco Porrúa. Y fue elegido por iFestival Bogotá y la revista Granta como uno de los escritores más destacados de su generación. Bueno, Martín, muchas gracias por haber venido. Bienvenido. ¿Qué tal? Por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno, y también me faltó decir que vos fuiste profesor mío en la facultad, en la materia de literatura norteamericana, así que bueno, fuiste como un pilar bastante importante en mi formación en el tema. La literatura norteamericana es la que más me gusta, la que más me apasiona, junto con la literatura inglesa. Y bueno, entonces la idea es que en esta charla podamos hablar un poco de el recorrido que tuvo el cuento desde los inicios como de la sociedad estadounidense como tal, quiénes son los que a mí me gusta llamar los padres fundadores, estos primeros cuentistas, y después pasar al siglo XX, que es cuando más auge tuvo el cuento y como también más reconocimiento a nivel global. Pero antes de meterme más de lleno en el tema del cuento, de la literatura norteamericana, quiero que nos detengamos un segundo en el nombre de la charla, norteamericano o norteamericana, y yo quiero, o sea, creo que sé tu opinión, porque me acuerdo de la cursada, pero quiero que lo debatamos. ¿Qué pensás con respecto a cuando se habla de norteamericano o americano cuando se hace referencia a Estados Unidos? Porque yo creo que ahí está el problema, cuando una cosa es usar el término americano, otra cosa es usar el término norteamericano, pero yo creo que el error está cuando hablas de esos términos estás haciendo alusión únicamente a Estados Unidos. Pero contame cuál es tu opinión con respecto a eso. Es un tema muy interesante porque de alguna manera es un tema en la que posiciones opuestas tienen razón todas a la vez, ¿no? Mm. Y que, digamos, uno puede argumentar a favor de unas y otras, si quisiera. Em, para empezar, digamos que muchas de estas cuestiones pasan a veces por instancias formales, institucionales, ¿no? Como lo que estábamos hablando cuando me presentaste, que son nombres de materias, ¿no? Mm. de universitarias. Y cuando se ponen esos nombres, tienen que ver con determinadas lógicas que tienen que ver con las formalidades de bautizar una materia. Por ejemplo, en el caso de La Plata, dentro de la Facultad de Humanidades está el Departamento de Letras, ¿no? Digamos, de literatura, y está el Departamento de Lenguas Modernas, ¿no? Inglés, por ejemplo. Mm. Eh, y cada una tiene su literatura. Mm. Y incluyendo su literatura, tiene su literatura de los Estados Unidos. En una de las carreras, en la carrera de letras, se llama literatura norteamericana, y en la carrera de lenguas modernas se llama literatura estadounidense.
Mm, Más allá de que la dictan profesores diferentes, ¿no? Que nos conocemos y somos amigos, eh, son materias diferentes en sí. No, el recorte es el mismo. Estamos mm, hablando siempre de literatura de los Estados Unidos. Eh, Cambia el nombre para empezar para que no se solapen. Eso ya es sí, parte de las reglas de las instituciones. Uno, bueno, tiene dos materias de dos carreras y bueno, mejor pongámosles nombres diferentes para no confundirlas. Eso por un lado. Por otro lado, después está el uso coloquial, ¿no? El uso en que la gente dice una palabra y ese uso coloquial está muy ligado a la eufonía, muy ligado a lo que cueste menos esfuerzo, ¿no? En términos de la economía del lenguaje. mm, Y en ese esfuerzo, yo estoy plenamente convencido que para nosotros, hispanohablantes, norteamericano suena es mucho más fácil de decir que estadounidense. sí, te da Y menos fiaca. da menos fiaca, es una verdad para mí ineludible, norteamericano, ¿no? Así, norteamericano. Es como esa canción de Panamericano, ¿no? Tal cual. En cambio, estadounidense, ¿no? Tiene una especie es casi como, es casi como una rapsodia, ¿no? Que va Sí. subiendo y bajando, ¿no? Es como hay que abrir mucho la estadounidense, hay que marcar, este es Sí, el diptongo, ¿no? Porque estadounidense, ¿no? Em, sí. entonces es más fácil decir norteamericano. Claro. Pero, ¿qué opinás con respecto? Porque técnicamente, geográficamente, no sé, bueno, hay como dos divisiones de América, el continente, viste que está América anglosajona, América Claro, sí, sí, central, no, América anglosajona, América latina, y después está América del Norte, América central, América del Sur. América sí, del Norte son Canadá, Estados Unidos y México. Y sí. cuando es como que tal vez son distintas formas de llamarlo, como que siempre cuando hablamos de norteamericano hablamos de Estados Unidos, a veces también Canadá y México, no, es mi gente latino, o sea, Bueno, en ese sentido, con respecto a usar norteamericano, cuando en realidad se quiere decir estadounidense, dentro de lo que es literatura, yo no lo veo problemático, al revés, es un regalo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso nos habilita sin ningún tipo de problema en dar cuentos de Alice Munro, o de sí, Margaret Atwood, o sí, novelas de Leonard Cohen, o sus sí, poemas, o de chicanos, ¿no? Digamos, de la literatura, de la tradición mexicano-estadounidense, que quizás, digamos, nacieron y se criaron en México y después se mudaron a Estados Unidos, como Valeria Luiselli, para mm, decir un ejemplo, y ya no es problemático. ¿Por qué? Porque es norteamericana. Es una palabra que me da más, ¿no? De lo que le estoy pidiendo. Y sí. eso en términos de literatura, de corpus, es una ventaja. Porque Incluye sigue todo, ahí me siendo parece que está bueno. Cuando se incluye todo, me parece que está bueno. Yo me parece que como que cuando es como cuando no, igual tanto, sí, en literatura argentina muchas veces tomamos a a autores Horacio uruguayos. Quiroga, exacto, sí, 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 sí. ahí sí es A tipo, ver, es pobre los como, uruguayos. sí, sí, es como Natalia Oreiro, pero en la literatura. Tal cual, sí. Pasa un poco eso, pasa un poco eso. Y el problema sería si hubiera una materia que fuera, por ejemplo, literatura canadiense, Mm, ¿no? Por eso vuelvo a estas instancias institucionales. Si hubiera una materia que fuera literatura canadiense o hubiera un movimiento literario fuertísimo de Canadá, eh, ahí sería diferente, ¿no? Ahí habría que distinguir, bueno, lo estadounidense por un lado, lo canadiense por el otro, pero lo cierto es que no es así, no es así. Entonces, si dando literatura de los Estados Unidos, además podemos dar literatura de autores, por ejemplo, canadienses, que de otra manera quedarían afuera, sí, es una ventaja. La claro. otra cuestión que vos mencionaste tiene que ver con la palabra americana. Mm,
el americano como gentilicio de los Estados Unidos. Y ahí yo tengo una postura un poco más, eh, no sé si decir abierta, menos belicosa, ¿no? Que muchos que lo ven como un, digamos, como un robo, como una soberbia de parte de los Estados Unidos, que me parece que tiene que ver con conocer cómo nace ese gentilicio, el gentilicio American, ¿no? Que tiene que ver con el nombre completo del país. Estados Unidos era una denominación eh, remática, ¿no? Era una descripción de, de la misma manera que estábamos hablando recién de Provincias Unidas del Río de la Plata. Mm, Si nosotros decimos somos, imaginemos que nunca nos separamos de Uruguay, ¿no? Que sí, nos volvimos un Estado-nación moderno, eh, y como pienso en los libros de Ramiro Sánchez, un gran autor uruguayo, amigo, pero pensemos que al día de hoy hay un país moderno, ¿no? Que se llama, ¿no? Provincias Unidas del Río de la Plata. Y decir somos Provincias provin- Unidas. provinci- provinidenses, ¿no? No tendría sentido, diríamos rioplatenses, ¿no? Claro, Como gentilicio del Estado moderno. Porque eso es Provincias interesante. Unidas es una descripción de la misma manera que República Federal, ¿no? Claro, República Federal es una descripción, Estados Unidos es también la descripción del sistema de gobierno. sí, Mientras que Estados Unidos de América, ¿no? O digamos, mejor decirlo en inglés, United States of America, ese Estados Unidos de América lo que hace es situarlo, decir, sí, somos los Estados Unidos, pero ¿de dónde? De América. Y en ese sentido, América para ellos, y acá viene la parte en que yo difiero de muchas personas, ¿no? Para las cuales esta idea es cipaya, ¿no? Es totalmente cipaya. Yo la defiendo, sin importar la etiqueta que otros le pongan. Pero si uno tiene una mínima noción de inglés, sabe que para Estados Unidos, América es esa porción que nosotros llamamos América del Norte y específicamente el país de ellos, mientras que el continente americano en su totalidad es The Americas, en plural. mm, sí, Uno va y lee, no sé, el New York Times, como leo yo, y si sale una nota sobre golpe de Estado en Bolivia, no va a figurar como América, va a figurar como The Americas, en plural. Son dos sí, cosas diferentes. Entonces, eh, para ellos, lo primero que surgió en términos culturales, para ellos, por más que históricamente no sea cierto, ¿no? Porque el término América vía América Vespucio es para todo, para ellos, culturalmente, lo único relevante era que ellos eran la región de América, ellos. Y el gentilicio americano, o American, refiere a ellos, no al resto. El gentilicio, ellos ni lo piensan. En todo caso, South American, ¿no? Pero claro, no pero ¿no el pensás continente que eso tiene totalidad. un origen un poco soberbio? No, no, creo que se cortó. ¿No Yo pensás creo que... que el Sí, lenguaje en ese sentido va más allá del bien y del mal. Es un tema de usos y costumbres, y yo no puedo decir que un pueblo entero es soberbio. ¿Por qué? Porque al ser United States of America empezaron a llamarse Americans en vez de United Staters, ¿no? sí, No tiene nada, yo creo que no tiene nada que ver con la soberbia, sino con simplemente que el nombre, digamos, la regionalización del nombre, el of America, es lo único relevante. Entonces, eso llevó a que ese sea el gentilicio. claro. No, Sí, no le veo soberbia de la misma manera digamos, si uno lo piensa en otros países, funciona igual. Porque Brasil, el verdadero nombre es Estados Unidos del Brasil. Y mm, México es Estados Unidos mexicanos. Entonces,
¿Hay que decirle estadounidenses a los brasileños o a los mexicanos? No, claro, porque lo importante viene en la región de esa descripción del sistema de gobierno. Pero perfecto. bueno, no es lo mismo entonces que un estadounidense se diga a sí mismo americano a que lo diga una persona en Argentina. Si una persona en Argentina habla de americano, me parece que tiene que ver con el hecho de hacer un calco, ¿no? Que los calcos idiomáticos existen. Uno de tanto escuchar americano, 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 Sí. ¿no? American tal, no, American History X, ¿no? Mm, Si alguien viene y dice historia americana, en vez de historia norteamericana o historia estadounidense, entiendo que está haciendo un calco, ¿no? O American Dad, ¿no? sí, O un montón lugares donde surge la idea de americano. Además, muchas veces es para simplificar, ¿no? Decir americano es más corto. Entonces, claro, decir, si uno sabe que con el interlocutor está hablando de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, uno dice americano y ya queda en claro por contexto que estamos hablando de lo estadounidense. Me parece que esos calcos son normales e incluso hasta tienen que ver con otras cosas como el latín. Por ejemplo, en términos políticos hay un concepto que es Pax Americana, ¿no? Que es como la Pax Romana, pero vinculada a, digamos, la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces ese Pax Americana, bueno, ese Americana se entiende que es por los Estados Unidos. Es un tema de contexto. Así perfecto. que Bueno, diferente sería si acá uno dijera me gusta la comida americana sí, sin contexto. Y ahí sí, bueno, viejo, aclarame cuál. Ahí claro. sí ahí sí estás errando fuera del recipiente. Claro, perfecto. Bueno, es interesante eso que contaste. Así que bueno, en cuanto, habiendo debatido esa polémica, que para muchos es muy efervescente, Sí, siempre para mí me también, acuerdo, como verás. sí, no, para mí también. Yo del lado contrario, pero yo soy una persona que por momentos me considero muy abierta, por momentos muy influenciable, así que tengo que detectar cuándo es positivo, cuándo no, pero me parece muy coherente lo que decís y está bueno y es algo que la gente no sabe. Mm. Y en cuanto, bueno, ¿por qué entonces estamos hablando de literatura norteamericana, puntualmente en los Estados Unidos de América? ¿Por qué el cuento fue tan fuerte? Y fue fuerte desde sus comienzos, desde los comienzos de las primeras colonias, ahí por la zona de Boston, en Salem, y bueno, los primeros peregrinos. Desde el principio el cuento fue fuerte y me parece que es excelente. ¿Por qué? Porque se desprendió un poco del tema de la censura, porque en su momento, por lo menos en la época de Salem y de toda esta gente, que ahora no me está saliendo el nombre, que eran muy estrictos en cuanto a Los puritanos. los puritanos, ahí está, no me salía el nombre, que los puritanos eran muy estrictos con el tema de como que nada corrompa la moral o la ética. Y empezaron a prohibir ciertas novelas que generalmente se traían novelas exportadas de Europa, no había muchas, no había como la novela local, pero empezaron a censurar novelas porque, ¿cómo se dice? Porque podían, que llegaran a corromper la moral. Y como el cuento era cortito, tenía menos espacio para que corrompiera, menos tiempo, menos longitud para que corrompiera la moral. Entonces con el cuento medio que no le daban mucha bola. Entonces por eso el cuento empezó a tener más lugar. Esa es una de las teorías que se baraja de por qué el cuento empezó a tener tanto poder. Sí. Y ahí yo veo que desde el principio hubo grandes cuentistas. No sé, siempre el cuentista que por excelencia que se nombra en los orígenes de la tradición estadounidense es Poe, por ejemplo. Pero también hay otros que, bueno, que esos los conocí gracias
a la Facu, por ejemplo, Hawthorne, que él también escribió novelas, otras no tan conocidas que fueron dejadas fueron dejadas de lado en el canon, como por ejemplo Perkins Gilman o Kate Chopin, que son todas cuentistas que también escribieron novelas, pero hablando puntualmente de los cuentos, que estuvieron dejadas de lado y no tuvieron como que tanto reconocimiento hasta tal vez más tarde. No sé, ¿qué opinás vos de qué otros cuentistas agregarías o qué opinás vos de esta tradición literaria, de los Bueno, inicios? sí, la- 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 las razones por las cuales el cuento norteamericano, digamos, tiene tanta tradición es multicausal. Sí, Eh, Vos recién esgrimiste una hipótesis, ¿no? Que tiene que ver, digamos, es probable. Pero incluso tiene que ver algo más, digamos, o sea, que tiene que ver con esto del espacio, eh, que tiene que ver con la consideración sobre la novela que mm, tenían los puritanos. A ver, los puritanos estaban instalados en Nueva Inglaterra, en la región de Nueva Inglaterra, pero como precisamente en Nueva Inglaterra fue donde se desarrollaron el centro intelectual de los Estados Unidos, se puede decir que la mentalidad puritana se extendió a los Estados Unidos por completo, más allá sí, de si estuvieron en control durante un tiempo de los puritanos o no. Es claramente una ideología que, a la par del movimiento racionalista, iluminista que llevó al país a la Revolución Norteamericana y a la democracia norteamericana, eh, los principios puritanos se extendieron a todo el país, entonces es muy cierto, digamos, hablar de la influencia de los puritanos. Y hay que entender que era una novela en el 1600, mm, ¿no? ¿Qué era una novela en el 1700? Bueno, una novela en esa época, digamos que es el siglo del surgimiento de la novela, estaba vinculada total y completamente al ocio. sí. No había ningún tipo de uso práctico de una novela. No, no tenía, de hecho, sabía de alguna manera cuando la literatura se independiza de la religión es cuando surge la novela con fuerza. Eh, Podríamos decir que eso generalmente hay gente que no lo considera, pero podríamos hablar del Quijote como la primera novela moderna. Como que hay algunos esbozos tal de vez. algunas primeras novelas. Dicen que la primera novela técnicamente fue de una japonesa mucho antes, que vos además, que eso no lo Sí, dije, que además vos sos bastante sí, especialista en Japón y sí, literatura sí, japonesa. Pero la novela propiamente dicha, como la conocemos hoy, sí. moderna, la primera fue el Quijote, La novela en Occidente, en digámoslo Occidente. así, Sí, la primera novela en Occidente es El Quijote. Eh, yo creo que hay muchos argumentos para argumentar efectivamente que la primera novela es la historia de Genji de Murasaki Shikibu, que es del año 1000. Entonces, esa era a la que me refería, sí, entonces, decir la primera novela moderna es una buena forma de evitar ese entuerto, sí, ¿no? Porque perfecto, si algo es del año 1000 no es moderno, ¿no? Porque todavía no llega a la modernidad. O sea, claro, ni hablar en Japón, pero a nivel internacional, ¿no? Falta todavía varios siglos para la modernidad. Entonces, perfecto, hablar de novela moderna es una forma. Pasa que la sí, novela es per se moderna, de alguna manera. claro, sí. Entonces vos Entonces, decís que estaba muy relacionada al ocio, claro, esta vez el surgimiento de la novela, eh, más allá de si la novela es de entretenimiento, o sea, si busca únicamente el entretenimiento, o si tiene un mensaje filosófico, como pasaba con las novelas de los filósofos franceses, eh, eh, lo cierto es que el vínculo, ¿no? de la novela con el ocio era muy claro, ¿no? Si era novela,
estaba ligada al ocio o el divertimento intelectual. Sí. Eh, y la sociedad puritana, que recordemos, encuentra en Nueva Inglaterra una geografía muy, muy dura, unas Mm, condiciones climáticas bestiales. sí. Ellos desembarcan en Nueva Inglaterra justo para el invierno de 1620, si no me falla la memoria, un Y ahí invierno fue el realmente tema de muy Acción de terrible. Gracias. Exactamente, donde necesitan la ayuda de los nativos para sobrevivir, porque si no, se morían de hambre, se morían de Sí, hambre y de frío. Entonces, toda esa cultura puritana que ya estaba, digamos, que era ultra conservadora, ¿no? Que precisamente había tenido que emigrar de Inglaterra por esas visiones tan extremas, ¿no? que tenían, eh, lleva a un desprecio por todo lo que tenga que ver con el ocio, todo lo que tenga que ver con alejarse de las escrituras. Eh, entonces, una novela era fácilmente desechable. sí. Mientras que las formas cortas son más ambiguas. Para empezar, el cuento moderno todavía no existía. Mm, En el siglo XVII podemos hablar de relatos, ¿no? claro. Relatos. Esos relatos, que algunos tienen la forma de lo que hoy consideramos cuento moderno, otros no, pero lo cierto es que en un relato podía entrar cualquier cosa. Un texto, digamos, religioso, ¿no? Una lectura, una interpretación bíblica, digamos, ejemplificada, ¿no? En personajes ficcionales. Bueno, Sí, eso también entra dentro de un relato, ¿no? Entonces, una transposición, ¿no? de interpretaciones bíblicas, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, alegorías, ¿no? mm, Alegorías de relatos bíblicos, que no tienen la forma de lo que hoy llamaríamos un cuento propiamente dicho, asumía la misma forma corta, ¿no? que lo que hoy consideramos un cuento. Entonces sí, era mucho más difícil separar, digamos, la paja del trigo, por decirlo así, pensando en esa idea puritana de dejar afuera todo lo que tuviera que ver con el ocio, con el entretenimiento, sí. pensando en una sociedad mucho más pragmática, una sociedad mucho más eh, enfocada en la religión, en salir adelante, en la supervivencia. Eh, en cambio, una novela no. Una novela per se es parte del terreno del ocio y del entretenimiento. Aunque tenga una voluntad, como decía antes, más, digamos, filosófica. De todas maneras, Sí, no, digamos, ya es parte de lo danino. Entonces ya desde el vamos, esa idea digamos, de dejar afuera la novela que ayuda al desarrollo de la forma cuento. El cuento entonces, digamos, el cuento moderno, se podía camuflar, digamos, con mucha más facilidad, ¿no? claro. En muchas otras producciones también breves. Y por otro lado, es el desarrollo a lo largo del siglo XIX de una industria editorial muy fuerte, sobre todo de prensa periódica, revistas, Mm, diarios, donde se posibilitaba mucho la posibilidad de escribir, de publicar cuentos. Y ahí, eso daba mucha libertad, porque los lectores no compraban libros específicamente de un autor, al comprar un diario o una revista. Lo que claro. compran, que es la marca diario, ¿no? Sí. La institución, ¿no? Ok, a mí me gustan las cosas que suelen incluir en esta revista, ¿no? Entonces yo sigo comprando esa revista y voy a dejar que Claro. me sorprenda. Claro, y tal vez encuentro un cuento de un autor desconocido que no conocía y digo, que eso me Exactamente. parece maravilloso. Sí, Em, y eso, fue lo que posibilitó que surgieran las grandes autoras de cuento. sí, ¿Por qué? Porque las autoras
era mucho más difícil que llegaran a publicaciones largas, Claro. novelas, porque las editoriales no querían quedar pegados, por lo general. A ver, esta autora desconocida. eh, Obviamente acá hay mucha hipocresía y contradicciones porque de los mayores bestsellers de la época son de autoras mujeres, como La cabaña del tío Tom o Mujercitas. Sí, Pero lo cierto es que los editores no querían arriesgarse a ver, en publicar, digamos, una novela de una autora desconocida, ¿no? Que quizás vendía muy poco. Entonces, ¿qué hacían las autoras? ¿No? Como no tenían mucho lugar para la publicación de libros firmados por ellas enteramente, que no sea con seudónimo, sí encontraban eso en, en los diarios y revistas. En los claro. diarios y revistas, que en Estados Unidos fue inmenso y lo sigue siendo, pero inmenso, a un punto que nosotros no nos podemos imaginar, una circulación posibilitada por el desarrollo del tren, ¿no? El Mm, tren posibilitaba llevar que las redes de publicación de estas revistas fueran tan amplias. Em, entonces la consecuencia fue que las mujeres pudieran vivir de la profesión. Para empezar, como no había otros entretenimientos, ¿no? Todavía ni la radio, ¿no? mm, Ni hablar de otros medios actuales como el cine y la televisión, como esa era la principal fuente de entretenimiento, era muy bien pagada. Se pagaba sí, realmente muy bien. sí, Entonces, las autoras de esa época, como las que mencionaste, Perkins Gilman, Mary Wilkins Freeman, Kate Chopin, lo cierto es que encontraron en la publicación de cuentos en revistas más que en libros una forma de mantenerse, una forma de ser autónomas, claro. incluso de experimentar. Sí, Porque sí. en una revista, si publicás un cuento entre otros, no sé, 15 cuentos, tenés mucha más libertad creativa que en una publicación propia, que ya Sí, está tu nombre. sí, que a Kate, ¿es Chopin o Chopin? Porque nunca supe. Nadie Porque sabe. nadie sabe. Ese es el tema. Bueno, digámosle Kate. Le pasó que con El Despertar, su segunda novela, que fue un escándalo, y su editor, como el resultado que tuvo la sociedad, canceló la publicación de su segunda novela, de la novela que De la le siguiente. seguía. Entonces, Sí, y ella sí, publicó un montón de cuentos. Hace poco se publicó una edición de sus cuentos completos en español, es un socotroco así, escribió muchos cuentos. Y claro. tiene un cuento que es El bebé de Desiree, o también creo que es un nombre francés, Desiree, no sé cómo se pronuncia, Sí, que sí. me parece uno de los... Deciré. Es una obra de arte, no sé si lo tenés en el radar. Sí, 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 lo doy en clase, Es junto con él. otros cuentos de ella que realmente amo mucho. Es una autora que diría que es de mis favoritas, porque lo es, pero hasta tendría que leer los cuentos completos, ¿no? Sí. Como para poder arrogarme ese título, ¿no? Si no, uno se siente medio estafador, ¿no? Realmente los autores hay que intentar leerlos a fondo. Pero lo Claro, cierto sí. es que hay media docena de cuentos de ella que yo amo y que me gusta siempre dar en clase porque siguen siendo actuales, porque son muy novedosos para la época, Sí. porque bueno, están excelentemente escritos, pues son muy memorables. Sí, el bebé de Y Desiree, para contarle a la gente, tal vez que no sepa, o sea, Kate Chopin fue una muy adelantada y como que muy polémica hasta para la época. No solo hablaba de infidelidad en la mujer, no solo hablaba de, bueno, del hecho de que la mujer tenga, bueno, en ese Despertar, que es esa novela, que una mujer se plantee el rol que se le ha
que se le ha dado como mujer, como madre y como esposa, sino también un tema muy interesante que es lo que se llama la ley de la gota de sangre, por ejemplo, que es lo que pasa en el bebé de Siré. O sea, era una mujer de esa época, de mediados del 1800, hablando de racismo y de hipocresía y de esas cosas muy picantes, ¿no? Sí, ella no era digamos, de esta zona que estamos hablando recién de Nueva Inglaterra. Ella nace en Saint Louis. Saint Sí, Louis era como, de hecho sigue teniendo ese nombre, pero en ese momento era la puerta al oeste, ¿no? Era como el punto de entrada al oeste mítico, ¿no? sí, Que era, digamos, es el territorio de frontera. sí. Pero después se termina casando con, ¿cómo se llama? Con un descendiente de franceses, ¿no? De la zona de Sí. Nueva Orleans, de la Luisiana. Ella creo que también tenía sangre. eh, ¿Francesa? mínimo, sí, bueno, por eso el apellido y las dudas de cómo pronunciar el apellido. Realmente pronunciarlo como el compositor polaco, ¿no? Chopin. Chopin. Pero bueno, Sí, eh, no se sabe. hay que ver cómo lo pronuncian allá. Eh, entonces ella en sus cuentos a veces se ve, como en el bebé de Cire, esa cultura creole, ¿no? Criolla, que era una sociedad basada en la mezcla, ¿no? En mucha mezcla, ¿no? Entre lo francés, lo latino, diríamos, lo afroamericano, sin duda, lo católico. Entonces, era realmente una mezcla muy grande la Luisiana de esa época, por la zona donde estaba, por haber sido colonia francesa. Eh, y en ese cuento, la protagonista es una niña que es abandonada en una casa, si mal no recuerdo, no sé si de una plantación, al menos sí de una mansión. Y ¿cómo se llama? Es criada, ¿no? Por estos señores de ascendencia francesa como su propia hija, hasta que eventualmente se casa con ¿cómo se llama? Ahí sí, un esclavista, ¿no? Sí, Con una plantación. Eh, y en el cuento, lo que está en juego es la etnia de la propia Desiree y del hijo que tiene. claro, porque su Entonces, origen, el origen de Desiree es desconocido. es desconocido. Ahí es donde está el problema. Sí, y en esa zona, una zona bastante cálida, digamos, la gente se bronceaba muy fácil, digamos. Sí, Entonces, eso, digamos, con esa obsesión que tienen los estadounidenses por el color de la piel, sí, ¿no? es tremendo. Pero bueno, digamos, por cómo continuó la esclavitud, bueno, nosotros acá en Argentina también tuvimos esclavitud, pero bueno, en un momento, digamos, digamos, la abolición temprana comparado con los Estados Unidos y la integración, también la desaparición de los afroamericanos por las Sí, guerras, por la peste, pero lo cierto es que en Estados Unidos llegó una obsesión que ya venía de antes, porque ya esa obsesión venía ¿cómo se llama? De los tiempos de la colonia, de los tiempos de la sí, independencia. Una lógica muy dañina, ¿no? Que claro, uno después lo ve y no había manera de distinguir, bueno, este es un blanco muy bronceado o sí. es un negro muy pálido. Para nosotros es completamente, no sé, digamos, voy a decir la verdad, o sea, Argentina es un país que está racializado, digamos, tiene sus problemas de raza, ¿no? O sea, lo que hoy llamamos etnia, y creo que uno lo ve viendo quiénes llegaron a presidente, ¿no? Y uno puede Sí, ver, digamos, que claramente, digamos, hay algo, ¿no? Ligado a quienes tienen marcas de cultura, digamos, de descendencia indígena,
digamos, quedan afuera por completo, ¿no? de las instituciones. Eso, En la como tele decíamos, también. la Los, tele ves a también. los actores, a los Sí. conductores de noticieros, Exacto, uno lo puede ver, pero en otros sentidos, somos una sociedad muchísimo más integrada que los Estados Unidos, pero muchísimo más integrada, sí. Y no y tenemos que esa muchos países de obsesión, Europa. no tenemos esa obsesión, o sea, ya hasta tienen el formulario donde tenés que poner tu etnia. Sí, 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 sí. Sí, que incluso a veces lo hacen con fines positivos, ¿no? Lo que llama la discriminación positiva, o la acción positiva, pero que en muchos aspectos termina dándose vuelta, ¿no? Saliendo el tiro por la culata. Entonces, por ejemplo, cuando durante el Mundial salió una crítica argentina diciendo por qué no había jugadores negros en la selección, y uno ve ¿cómo se llama? La plantilla, ¿no? Y los jugadores, y salvo dos o tres que son bastante sajones, ¿no? Como Foyt, ¿no? Los demás son una mezcla total de una Sí, integración racial completa, ¿no? O sea, es una sociedad claro, o sea, donde no las hay, personas se integraron. claro, y que no haya negros no significa Que no haya porque, personas de ascendencia afroamericana. claro, Montones hay de ascendencia afroamericana, nativa, y forman parte de la selección de fútbol, ¿no? Como de sí, muchísimos otros lugares. No de las instituciones, ¿no? claro, Así como sí, presidente, por eso hay que señalarlo. sí, 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 Y hay que señalar. eso, esa integración, es porque no está esa obsesión con el color de la piel Claro, y el color como procedencia, que sí pasa en los Estados Unidos. Y por claro. eso Y el esto bebé de Cile sí, es como que logra meter el dedo en la llaga con eso. sí, 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 con mucha maestría lo hace, además cómo va graduando la tensión, ese plot twist del final. El bebé de Cire es excelente, la verdad Sí, que Kate Chopin fue sí, un descubrimiento tremendo. Y hablando de, bueno, hablamos un poco del origen del cuento norteamericano, yo le llamo, y en un taller que estoy dando de cuentistas norteamericanos, como que me gusta decirle a los padres fundadores, a los primeros cuentistas, hablamos un poco de eso y de cómo surgió con tanta fuerza la tradición del cuento, pero vámonos más al siglo XX, que es súper eh, muy productivo a nivel de tanta calidad y tan diverso. Podríamos decir que, o sea, para vos, el padre del cuento norteamericano del siglo XX, ¿a quién le pondrías ese título? A ver si coincidimos. El padre o madre, como que sí, del sí, cuento norteamericano en sí, el siglo XX. sí. Pasa que ahí esa adaptación, ¿no? De hablar de los padres fundadores para los cuentistas del siglo XIX, la verdad es muy apropiada. Digamos, y una manera de vincular política, ¿no? con Mm, literatura, sí, y ese trazado de genealogías que permite una frase como los padres fundadores. sí, En el siglo XX, hablar de padres, ¿no? O madres, ¿no? Es más difícil porque uno puede ver, digamos, digamos, el medio del árbol genealógico. Uno puede ver lo que debían a lo que llamaríamos los abuelos. mm, Eh, pero si lo pensamos así con esta imagen, ¿no? De los padres, ¿no? De padres con la idea de autoridad y de fertilidad, ¿no? mm, Vos me decís eso y yo lo pienso desde ahí, ¿no? Autores, ¿no? Que se terminan transformando en referentes y que a la vez generan nuevos sucesores, ¿no? sí. Eh, digamos, hay varios. Hay algunos que puedo mencionar como y después decir no. Faulkner es uno, pero Faulkner es más famoso por sus novelas, entonces lo podemos dejar de lado. Hay el que muchos dirían que es Hemingway, ¿no? Sí, Por diversas razones.
digamos, sobre todo digamos, cierta modernidad en la forma. eh, la forma en la que cortaba los finales, por ejemplo, ¿no? Bueno, Mm, esa tan famosa teoría del iceberg. sí, Pero yo en lo particular me quedo con Salinger. Ese sí. soy yo, pero a ver, vos me estás preguntando a mí y Ajá. entiendo que uno tiene que hablar también de los gustos personales y no tanto de una cuestión objetiva. Para mí la influencia de Salinger es fundamental. Mira, no, Pero no se me bueno, hubiera ocurrido que ibas a nombrar a Salinger y me gusta. A ver, desarrolle. a ver, Salinger, para los Salinger, que, todos lo conocemos por su mítica novela, El guardián entre el centeno. sí, Pero vos hablás y también escribió cuentos, y vos hablás como la mayor influencia como cuentista. ¿Por qué te sí. pensás que Salinger como cuentista es tan influyente o para vos pensás que es tan importante? Sí, acá primero remontando con esto que decíamos, ¿no? De los del siglo XX, ¿no? Esto de padres, madres. eh, Salinger surge como admirador de Hemingway. Él Sí. quería imitar a Hemingway, él termina conociendo a Hemingway en el medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando se cruzan sus regimientos en un bosque alemán. Mm. Y Salinger con un amigo van a visitarlo y toman alcohol durante una noche, ¿no? En el campamento mientras invaden Alemania. Por eso hablar de la figura de padre, ¿no? Cuando hay esta figura putativa de Hemingway es injusto. Eh, pero yo creo que la sensibilidad de Salinger como cuentista, esa, digamos, sin hablar de las novelas posteriores que yo amo, ¿no? Pero hay una espiritualidad, digamos, muy sincera, digamos, religiosa todavía. La religión va a aparecer en estas novelas posteriores, en Nueve Cuentos, ¿no? En Nueve Cuentos hay una riqueza interior inmensa, acompañado de proezas técnicas, Mm. eh, que para mí lo hacen el mayor cuentista del siglo XX de los Estados Unidos. Y estamos hablando, ¿no? De un autor que, digamos, podó su obra, porque él publicó muchísimos cuentos más, él publicó casi 20 cuentos más en revistas, pero cuando llegó el momento de publicar un libro, este famoso Nueve Cuentos, los dejó afuera. Mm. Y él únicamente publicó los cuentos, ni siquiera sé si todos los que publicó en esa época, pero la mayor parte, que publicó de 1948 a 19, creo que es 53, creo que es 53. Es decir, únicamente los cuentos que escribió durante 5 años. Esos son Mm. los únicos cuentos que legalmente, ¿no? Por fuera de ediciones piratas, le conocemos. Antes porque él los dejó afuera de la publicación, el libro, y porque después él abandonó la publicación. No la escritura, pero sí la publicación. Sí, Un famoso ermitaño. sí. En esos 5 años aproximados, del 48 al 53, escribe un libro que es esencial para el cuento universal. Eh, pero bueno, cada uno puede elegir sus propios genios. Sí, Hay además otros yo creo autores, perdón, yo creo que hay una actitud en Salinger, que un poco la dijiste, como de que se ve tal cual en El Guardián del Centeno, y se ve mucho que a mí es el cuento que más me gusta de Nueve Cuentos, que es Un día perfecto para el pez banana. Se ve sí, una actitud muy rebelde y muy como de ir en contra de la hipocresía, no sé cómo decirlo. Es como, tiene un estilo muy sí, que va al choque de sí, una pero con, forma con mucha muy. seguridad, Sí, ¿no? Con mucha seguridad, ¿no? Con mucha elegancia. sí. eh, sí. ¿Vos en quién estabas pensando?
Yo pensaba en Hemingway por un tema de época, porque él nació en 1899 y publicó a bastante temprana edad, y además porque él, sí, por su técnica, esto, cosas que vos dijiste em, de la teoría del iceberg, de mostrar, y además como que Hemingway me pasa cuando yo lo he dado en talleres, o cuando se lo he recomendado a la gente. Tal vez una persona que no está muy familiarizada con su estilo o que no está tan instruida en el tema, lee un cuento de Hemingway y decís, este es el gran escritor, ¿qué me está queriendo decir en estos cuentos? Es muy engañoso, Sí, es muy engañoso y tiene, bueno, tiene como una aparente simpleza que me parece que revolucionó mucho el cuento. Opino como vos, Faulkner también escribió cuentos, pero yo lo veo como el padre de la novela del siglo XX en ese sentido. No, no, entonces yo lo veo más como cuentista Hemingway. Y me pasa que con esto que hablábamos de que muchas veces se bastardea el cuento en pos de la novela, que la novela tiene más prestigio, bueno, Hemingway se destacó, escribió muchísimos cuentos, muchas novelas, pero se destacó sobre todo en el cuento. Salvo yo creo que la única novela suya que le a sus cuentos es El viejo y el mar, pero que también es una novela especial. Él, por su estilo, que era muy de ir al foco, de hablar de cosas aparentemente irrelevantes, pero que en realidad no lo son, se pudo desarrollar mucho más en el cuento. Y un cuento que yo no me canso de recomendarlo y me parece que es una maravilla de Hemingway es Colinas como elefantes blancos. Me parece una maravilla. Que ahí se ve, si vos decís, ¿cuál es el estilo de Hemingway? Bueno, que me está diciendo un montón de cosas que siento que estoy perdiendo el tiempo leyéndolos, pero si veo un poco más allá, si le doy una segunda lectura, si intento hacer como una especie de pensamiento lateral, ahí encontrás y ahí yo creo que está la maravilla de Hemingway. sí. A mí me pasa que realmente cuanto más cortos los cuentos de Hemingway, más me gustan. Sí. Eh, Por eso las porque, novelas, viste como que García Márquez lo decía, como que Hemingway en sus novelas es como que quiere hacer lo mismo que el cuento, pero en las novelas es como que se diluye. mm, sí. Eh, hay realmente muchos autores, ¿no?, que le deben mucho a Hemingway. Bueno, él también tiene sus propias influencias, ¿no?, como Chekhov, por ejemplo. Sí, sí, Eh, pero en ese sentido hay autores, digamos, que quizás tienen algo que no hay tanto en Hemingway, que es diversidad, por así mm, decirlo. Como sí, pasa con cuentos de autoras, sobre todo autoras sureñas, ¿no? Eh, Pienso en Carson McCullers, bueno, dejando el lugar donde nacieron, Shirley Jackson, Flannery O'Connor, tienen unos las amo. cuentos, digamos, que son extraordinarios, ¿no? Que a uno lo dejan ahí como tiritando de lo que está pasando. Me parece que hay una genealogía en los Estados Unidos realmente grande con el cuento, que, bueno, ahí sí, en parte por la geografía, ¿no? Lugares tan distintos entre sí, Sí, permiten el desarrollo dentro de una misma forma, como el cuento, de resultados completamente diferentes. sí, sí, sí. Bueno, ya que O sea, nombraste todas justo lo que hablamos estas. del... Sí, decime. No, no, que justo hablamos del bebé de Cire, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos esa presencia, ¿no?, de la Luisiana. Y en cuentos como La Lotería de Shirley Jackson, o en un cuento que amo para seguir con la propia Kate Chopin, que es un par de medias de seda, ¿no? Hay una cuestión más urbana, es completamente diferente. La geografía, yo creo que en los Estados Unidos es vital, y nosotros como Sí, argentinos creo que podemos entender eso.
de tener Sí, un país amplio, sí, con las 4 estaciones, con todos los climas, ¿no? Todas las geografías. sí. Bueno, y con esto que como nombraste estas escritoras, em, bueno, Flannery O'Connor es mi escritora, es de mis 5 autores favoritos de la vida, mi escritora favorita de la literatura norteamericana. Bueno, y ella es, junto a Faulkner, la máxima exponente del gótico sureño y la máxima exponente del grotesco sureño. Y bueno, tanto ella como Carson McCullers, como Eudora Welty, Ujú. influyeron mucho a las autoras argentinas contemporáneas. Tanto que se está empezando a hablar, o hace unos años que ya se habla, de un gótico rioplatense. Sí, Mariana Enríquez, Selva Almada, bueno, sí. Samantha. Yo creo que habría que hablar de gótico latinoamericano, porque hay muchas autoras, ¿no? Hay gente que habla de boom, ¿no? De autoras latinoamericanas. Eso es un término que, digamos, que tiene que ver con la industria editorial, el Sí, mercado, como pasó con el boom original. Pero lo cierto es que hay grandes autoras latinoamericanas contemporáneas, muy influenciadas por el gótico. Y quizás si hablamos de gótico rioplatense, obviamente eso digamos, está más cercano con nuestro terruño, pero quizás hablar de gótico latinoamericano es más adecuado porque hay muchas de estas autoras de otras partes de Latinoamérica que, por ejemplo, pienso en 2 autoras ecuatorianas que son Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, y se sí, está hablando Fernanda de Ampuero. La se otra está no la. hablando Ah, de sí, un las dos, gótico sí. andino. Sí, 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 Entonces pensar quizás gótico latinoamericano, ¿no? Que es una forma de ser sureño en la tradición sí, global, quizás ahí puede incluir tanto lo andino como lo rioplatense, que no son claro, contradictorios, al revés, están muy hermanados. ¿No? claro. Tal vez Río Platense es más específico en el sentido de que es justo Sí. estas que de la zona del Río de la Plata. Y bueno, un poco para ir cerrando, para ir englobando, nombramos bastantes cuentos, bastantes autores del siglo XX. A mí me gustaría, que tal vez es, bueno, lo que te salga, tal vez es media pretenciosa la pregunta, pero si tuvieras que elegir 3 cuentos de la literatura norteamericana para recomendar, o tus 3 cuentos favoritos, o 3 cuentos que en el momento te digan, no, son excelentes y yo creo que no podría dejar de lado de mi programa, el programa que doy en la facultad. ¿Cuáles Mm. serían? Tal vez ya nombraste algunos, pero Sí, ¿cuáles hay serían algunos que como, sí, y otros que no. Recién hablé uno de un par de medias de seda, ¿no? Que ya que lo mencionamos justo recién y vos me haces esta pregunta, es sin duda uno que yo siempre recomiendo, que a mí me gusta dar, que yo siento que todos deberían leerlo, eh, que es el de una mujer, una madre de familia, que encuentra $15, ¿no? Digamos, que no le tiene que rendir a cuentas a nadie, ¿no? Porque los encuentra, ¿no? Entonces, ahí hablamos de autonomía, una autonomía que normalmente no tiene, y lo que hace con esa plata. Bueno, ese ya lo había mencionado. Otro, sin dudas, Bartleby el escribiente. Bartleby de sí? Herman Melville. Ay, Es, qué paréntesis. Yo lo leímos en tu cursada. Qué bronca que me dio leyéndolo, lo que te genera. Te dan ganas de, como que te enerva. Qué cuento que transmite. sí. Es que tiene que ver mucho con el sentido común, ¿no? Y alguien que va en contra de ese sentido común. Sí, Pienso en una categoría de la sociología que son los outsiders, ¿no? sí. ¿Cómo es la frase que repite todo el tiempo Berterly? Preferiría no hacerlo, Ah, sí, todo el ¿no? tiempo.
y en una sociedad como la nuestra, ¿no? Negarse a participar, negarse a actuar, es muy significativo. Ya lo era en el siglo XIX, pero siento como que ahora más todavía. Por eso es un cuento, digamos, que cada día es más contemporáneo. Bueno, entonces dije, y es muy difícil elegir solamente No lo pienses como uno excluyente más. de los Sí. demás, no pienses Bueno, como excluyente de los demás, sino como uno que guarda un lugar importante en tu corazón. bueno, Hijo de Sangre de Octavia Butler. Uf, Sí, ese me gusta, no la cuento. nombramos a esa Sí, escritora, me gusta que la hayas sí, nombrado. sí. Es una autora de los 70, sobre todo 70, 80 de los Estados Unidos, afroamericana. Y ese es un cuento de ciencia ficción eh, en que los terrícolas ahora están en otro planeta. Y bueno, para decirlo de una manera que ella misma usa, la autora en un texto, tienen que pagar el alquiler, ¿no? Mm, Porque claro, cuando uno emigra, ¿no? Y tiene que conseguirse un nuevo lugar, en este caso en otro planeta, tiene que pagar un costo, ¿sí? sí, Por no estar en su lugar. El tema que ese costo, en este caso, donde se mezcla la biología, la esclavitud, eh, la economía, los derechos humanos, diríamos, eh, bueno, la respuesta puede llegar a ser bastante turbia, pero sí, por turbia no deja de ser conmovedora. Y sí, me parece que esa es la principal virtud de ese cuento. ¿Puede leérselo como un cuento de terror? Podría serlo, sí. Pero al mismo tiempo, el objetivo no es dar miedo, pese a que el miedo es algo importante, sino me parece que tiene que ver con esto de eh, ponerse en ese lugar. claro. Sí, es muy interesante esa autora. Em, yo, si tuviera que elegir tres cuentos, así rápido, dos ya los nombramos. Uno lo nombré yo, que es el de Hemingway, Colinas como elefantes blancos. Además, como que a mí lo que me gusta mucho de este cuento y de otro cuento de él que se llama Allá en Michigan, me parece que Hemingway, teniendo todo esta personalidad que se lo acusaba mucho de misógino, de esta cosa del macho, y que muchas cosas criticables, en estos dos cuentos sabe con mucha sutileza y con algo muy conmovedor ponerse en los pies como del costado femenino del lado de la mujer, y eso me parece muy hermoso. Otro, bueno, lo nombraste vos, que es La Lotería de Shirley Jackson, que no puede ser, o sea, lo que es ese cuento, es muy excelente y muy perturbadoramente realista, de alguna forma, aunque Sí, no lo aunque no es, le parezca cierta. aunque no lo Sí, parezca. Y otro que bueno, que yo siento que te va a gustar porque sé que es una autora que te gusta mucho, es Los que abandonan Homelas, de Úrsula Le Guin, que me sí. parece de los mejores cuentos, o sea, jamás escritos. Me parece una locura. Un Lo, cuento lo que casi leí. no parece un cuento en ese sentido. De Sí, hecho, justo hablábamos de la irrupción del cuento moderno, sí, y parece casi un ese relato. Sí, es más bien, claro, bordea un relato, digamos, previo al cuento moderno. Eh, es como logra hacer varias cosas al mismo tiempo. Bueno, Úrsula, como bien decías, es una de mis autoras favoritas por lejos. Si yo tengo que hacer un top 3 de novelas, en realidad siempre hago un top 10 porque es muy difícil dejar sí. afuera. Pero si puedo pensar en un top 3, Los Desposeídos está en esa lista. Y ella tiene muchos cuentos extraordinarios. Hay uno que a mí me gusta todavía más que Homelas, que es El día antes de la Revolución. Hay otro que se llama Más vasto que los imperios y más lento,
Bueno, Tremendo, realmente es una autora extraordinaria en todo sentido. excelente. Bueno, y para cerrar, porque me encantó, estuvimos charlando un montón, se abrieron un montón de temas, un montón de ramificaciones, pero para ir cerrando, quiero terminar con una pregunta que, Ujú. ¿cuál consideras que, o sea, si tuvieras que es una pregunta que se suele hacer, si tuvieras que salvar un libro de la literatura norteamericana de un incendio, un libro, que puede ser un libro de cuentos, un libro de poemas, una obra de teatro, porque no hablamos de teatro estadounidense, que a mí me encanta, pero si tuvieras que elegir un libro, ¿cuál sería? Yo, por ejemplo, elegiría Hojas de hierba de Whitman. Bien, Que no bien, significa que sea, no es el que vos consideres que sea el mejor o el más importante, o es uno que vos decís lo salvaría. claro. Sí. Eh, bueno, voy a decir uno para no mencionar otros que ya mencioné, ¿no? Mm, Simplemente para diversificar. sí. Eh, y yo creo que salvaría Maus de Art Spiegelman, ¿no? La novela gráfica de Art Spiegelman sobre el padre superviviente del Holocausto. Ese me Mira, parece que es no lo conocía, así que lo que te espera. Sí, es un libro, es un libro que es imposible de replicar, digamos. Es un libro totalmente íntimo, totalmente personal, sobre la vida del padre y al mismo tiempo es la experiencia del holocausto, ¿no? Que eh, eso es, diría universal, ¿no? O sea, universal en el sentido de que le pertenece a la historia del mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, es parte de, digamos, como paradigmática de los desastres que puede ser la humanidad. sí. Me gusta Así que, que hayas elegido una novela gráfica. sí, yo tengo mi corazoncito, yo hablé de la novela, pero también la novela gráfica y la historieta en general le Sí. pertenece. Bueno, bueno, me encantó. Bueno, Martín, muy linda charla, muchas gracias por haber venido. Quisimos hacer un paneo general del cuento, pero también en general de la literatura norteamericana, porque es tan vasta, tan heterogénea, que bueno, y además, bueno, yo te quise invitar porque tener un especialista del tema, la verdad que bueno, es un honor para el podcast y además, bueno, como fuiste como una pieza importante de mi formación en el tema, porque fuiste mi profesora, así que la verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación. No sé si te quedó algo en el Bueno, tintero, algo que te hubiera gustado no, decir. sí, lo único me gustaría recomendar a una autora que yo amo completa y totalmente, que me llevó a traducirla, que es Hisaye Yamamoto, y su libro 17 sílabas, una autora que justo que hablábamos del holocausto y los campos de concentración, ella estuvo en un campo de concentración, pero que armaron los norteamericanos para los japoneses y descendientes de japoneses. Y ella, bueno, escribió a lo largo de 50 años, ¿no? de su vida este libro con cuentos que son muy preciosos, son muy Son hermosos. conmovedores, Mm, pero digamos, no desde algo en mayúsculas, ¿no? Sino siempre, por así decirlo, en minúsculas, si se me entiende sí, la metáfora. sí. Eh, Bueno, desde cierta sutileza, desde cierta sencillez, o sea, nunca subía a un caballo, ¿no? Sino desde el otro lado, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Desde la llanura, podríamos decirlo, sí. ¿no? Eh, y me parece que es una autora
que, bueno, vos recién decías lo de salvar del fuego, ¿no? En este caso es quizás contagiar el fuego, Mm, ¿no? Por eso yo es por eso hermoso, la sí, traduje, sí. sí, Es hermoso ese libro. Yo me acuerdo que vos en la facultad nos diste para leer 17 sílabas, 17 o 16, sí, 17, 17, perdón, que son las sílabas del haiku, ¿no? exactamente, sí, 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 y me parece que otro cuento más, pero en este momento no recuerdo. Yo leí el libro que traduciste, es una edición hermosa, yo también la recomiendo ampliamente y me parece que está buenísimo, que también pasó con Kate Chopin y que pase con estos escritores que en su momento no tuvieron ese reconocimiento o que eran desconocidos y está muy exacto, bueno que se sí, refloten estas cosas, me parece que está buenísimo. sí. Así que bueno, muchas gracias a están del otro lado por haberse quedado a escuchar este capítulo tan especial. Muchas gracias Martín por haber participado. Bueno, yo soy Mili Garciarena y nos vemos en otro capítulo de Buscando un lector podcast. Adiós.